curiosamente los artistas, que son los que más se benefician del sistema capitalista, y que lo único que quieren es ojalá exponer sus cuadros en Nueva York y que se los compren por cientos de miles de dólares, terminan siendo de izquierda. Cuando ellos debieran ser los más libertarios de todos, porque sin libertad no puedes ni crear arte y mucho menos puedes vivir como les gustaría vivir. O sea, por eso me gusta Andy Warhol, ¿verdad? Cuando tiene esa frase famosa que dice que hacer negocio es un arte y hacerlo ganando dinero es un arte aún más grande, una cosa así. Exactamente. Yo tengo por ahí la foto, la saqué cuando vino a Chile, la exposición estuvo bajo en el Museo de la Moneda. Siento esto como un agradecimiento directo a mí porque soy parte del directorio del Centro Cultural La Moneda. Te felicito, porque la verdad es que esa fue una exposición notable y me pareció aún más notable que teniendo a Bachelet en el gobierno y a la nueva mayoría haya habido una frase gigante en el Museo de la Moneda de Andy Warhol celebrando el lucro, o sea, como parte del arte. Y es así. Somos muy independientes. Yo creo que, y eso me lo mostró, pero además uno no puede empezar con ese tipo de censura porque entonces ya caemos en otro tipo de sociedad, pero creo que los artistas en eso cometen un error. Ahora, también hay mucho de pose, ¿eh? Hay mucho de como no quiero que me critiquen, entonces voy a decir que soy de izquierda. Y muchos en el fondo tienen intuiciones más libertarias o de verdad son libertarios, pero no se atreven a decirlo por seguir la moda y todos empiezan a hablar de sí, esto, lo otro, somos más progre, no sé qué, como los actores de Hollywood que llegan a dar risa cuando empiezan a hablar ellos, ¿no es cierto?, de la redistribución de riqueza y de en contra del sistema económico cuando son los principales beneficiados. Desde una casa de 60 millones de dólares. Exacto, es ridículo cuando Leonardo DiCaprio anda el calentamiento global viajando en su jet privado para todos lados. O sea, esas cosas son de una hipocresía gigante. Y yo creo que hemos abandonado ese terreno. En la fatal ignorancia lo digo bastante. Hay que poner más énfasis. La que pone énfasis Dietrich McCloskey. McCloskey, en el fondo, lo que dice en su libro sobre la dignidad burguesa. Esta es profesora de la Universidad de Chicago, Illinois, fue mucho tiempo profesora de la Universidad de Chicago, economista, candidata al premio Nobel. Es que la cultura fue lo que cambió el mundo. Absolutamente. La cultura, la literatura. Ella cita muchas fuentes de literatura, Jane Austen y todas estas cosas, para explicar cómo surge el mundo moderno. Absolutamente. Entonces, no es un tema de factores materiales, son factores espirituales, que es lo que mueve la cultura. Espirituales en un sentido amplio. Yo prefiero decir espirituales, culturales y sobre todo el lenguaje, ¿no? Claro, es que cuando yo hablo de espíritu hablo de la creatividad humana, perfecto, más allá de la búsqueda de la maximización de la utilidad, el interés y el lucro propiamente directo, sino que hablo del arte, de la cultura, del lenguaje, de la literatura, de todas esas cosas, que al final es lo que mejor representa la naturaleza humana, mucho más que el crecimiento del PBI. Además ha terminado ocurriendo una suerte de... no sé cómo decirlo, dominio hegemónico, propiedad exclusiva de efectivamente un determinado sector ideológico del ámbito cultural y por lo tanto de ahí para adelante pareciera que está todo dictado, ¿no? Exactamente, ha terminado siendo un bastión de ideas más bien colectivistas o de izquierda que son contrarias incluso a el sistema que les permite a ellos estar donde están. Esa es la gran paradoja, o sea, es impresionante. Muchos artistas fueron grandes admiradores del socialismo soviético, o sea, Bertolt Brecht, por ejemplo, que era un gran hipócrita, además, que andaba vestido de obrero para todos lados y tenía cuentas en Suiza y vivía con tremenda riqueza y todo, pero muchos fueron partidarios de eso, el mismo Sartre, filósofo, toda la cuestión. Y al final tú te preguntas cómo es posible algo así. Gente inteligente no se puede guardar la inteligencia de estas personas. Ahora, eso es por excelencia lo que hoy día llamamos posverdad, ¿no? Posverdad, yo no sé, también es una hipocresía, una pose, te fijas, y hay algo de que creen que no los van a tratar mejor o la gente los va a querer más si es que hablan este tipo de cosas, de que se preocupe de la redistribución y no sé qué, cosas que son... increíble. Por ejemplo, tú tienes Oliver Stone haciéndole documentales en oda a Chávez, el mismo Sean Penn, el actor, hablando todo ahora en contra de Trump, que yo me cae pésimo Trump también, pero endiosaba a Chávez. O sea, ¿cómo es posible que el mismo que habla mal de Trump antes endiosaba a Chávez, que arruinó el país, lo convirtió en un totalitarismo y la gente se está muriendo de hambre? O sea, eso es algo que el círculo artístico debiera ser un poquito más riguroso. Hay que sacarlos al pizarrón, hay que llamarlos por su hipocresía, porque son muy hipócritas la mayoría de ellos, y mostrar las cosas de verdad y ser responsables. Tal vez el próximo libro de Axel Kaiser. La izquierda hipócrita o los artistas hipócritas, no sé. Claro.
Eso no estaría mal, ¿ah? Sí, yo creo ya que con eso le termináis de pellizcar los cacahuates a todo el mundo. a todo el mundo termina, Porque claro. le pellizcáis los cacahuates al Vaticano, al Papa, en fin. Es que sabes que yo creo que es fenómeno. todos los seres humanos hasta cierto punto somos hipócritas, es parte de la naturaleza humana. Pero hay niveles tolerables y niveles que no lo son. Cuando a mí me viene un multimillonario que vive en Hollywood o en Beverly Hills o a lo mismo, con $100 millones a decir que Trump es tan terrible, pero que Chávez era bueno, perdón, ahí cruzaste una línea. O sea, eres un hipócrita de lo peor. Y lo mismo pasa con otros artistas, a otro nivel tal vez, pero lo mismo pasa. Toda esa gente es rica gracias al mercado. Ellos ahora, Hollywood está incrementando su nivel de mercado en China de manera exponencial. ¿Ah? Y por tanto, ellos se ajustan a eso y están vendidos totalmente al capitalismo global. O sea, ¿de qué me están hablando? Entonces no sean hipócritas, después salgan a hablar cosas totalmente contrarias con cómo actúan. Ahora, efectivamente es una palabra que a mí por lo menos siempre me empiezan a aparecer los tics como de Piñera cuando me dicen la palabra mercado, ¿no? Sí. Porque claro, me empiezo con esas cosas. Pero es eso, sí, al final, la gente que va a ver a las películas... Pero es una palabra que a mí por lo menos nunca me ha acomodado, ¿no? La palabra mercado, porque Claro, yo tengo la pasa es que sensación de que hay cosas que el mercado es capaz de decidir, pero hay otras cosas que justamente por la naturaleza humana el mercado no es capaz de decidir, ¿no? No, lo que ocurre es que el mercado, por supuesto, no es la respuesta para todas las cosas. Tú vas a tener un genio creador, no es un genio creador porque existe el mercado, es porque el tipo tiene un espíritu, una naturaleza, un talento especial. Ahora, el mercado es lo que le va a permitir al tipo Vivir florecer, de aquello. florecer. Claro. ¿Ah? O sea, John Lennon y los Beatles no habrían llegado a ninguna parte si no hubieran tenido un mercado donde se compraran todos sus discos y todo. Y de hecho podrían haber pasado a ser una banda que nadie conoció si sus discos no hubieran sido exitosos, sus canciones no hubieran sido exitosas. Y por lo tanto, el mercado es, digamos que es el terreno, no es la semilla, pero es el terreno donde esto puede florecer. De hecho, Perfecto. en las sociedades comerciales, tú te puedes ir antes de la revolución industrial, es donde, en general, en Florencia, en Venecia, Claro, en esta parte donde sí. florecía el arte. Por supuesto. Donde tenía los grandes mecenas. Y eran una suerte de paradigma, ¿cierto? Claro. De burgueses adinerados, ¿no? Los burgueses adinerados, los Medici financiando por todos lados. Entonces, hay libros bien interesantes sobre este tema. Es así, y por tanto, no creamos que el mercado es el origen de la potencia del espíritu. No, el mercado simplemente le abre el espacio y el oxígeno para que ese espíritu se potencie. Andy Warhol no habría podido existir en otro país que no fuera Estados Unidos, ¿ah? Probablemente, o sea, habría sido muy difícil. Y lo mismo pasa con los artistas modernos, todo el cine moderno. La era dorada que están viendo los actores hoy día gracias a Netflix, que lo decía uno de estos actores el otro día. ¿Cómo se llama el chileno que actúa en Game of Thrones? Balmaceda, pero él no me acuerdo el nombre. Pascal. Es que él en realidad su apellido es Balmaceda, pero es Pedro Pascal. Pedro Pascal. En realidad se llama Pedro Balmaceda Pascal. ¿No? Creo que era él que daba una entrevista de si estamos viendo una era dorada los actores. Claro, porque todo esto está serie en Netflix y todo, y hay cosas de muy buena calidad, no digamos que hay todo es basura, hay cosas que son malas, hay cosas que son buenísimas. Entonces, Tolkien, El Señor de los Anillos, el éxito que eso significó gracias a que la gente tiene el poder adquisitivo de ir a ver la película y comprarse el libro, por lo demás. Que hoy día es accesible, hace 100 años atrás comprarse un libro era una cosa casi imposible. Bueno, era muy poco lo que se podía muy conseguir. poco. Entonces, eso hay que valorarlo, y los artistas tienen que entender que su medio de reproducción y de florecimiento es con gente que puede valorar sus cosas y pagar por ellas. Independiente que hayan quienes no les interesa efectivamente También. entrar en el ciclo del mercado o del intercambio. Que es muy ¿no? respetable. Que es muy respetable, por supuesto.